la Con mucho confrontación. gusto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo tengo aquí abierto efectivamente la clase y Sí, también tengo el documento que envió Laura con todas las transcripciones. sí, Ella eligió varios apartes, pero pues antes de entrar a mirar algunos fragmentos y hacer la autoconfrontación allí, me gustaría preguntarte si tú, Juan, tienes alguna contextualización que creas importante que debamos saber, pues porque nosotros vimos la clase, pero no estuvimos, digamos, antes ni conocemos a los chicos. Entonces, no sé si quieras decir algo que te parezca importante. sí, Juliana, pues, qué te cuento? Bueno, son niños pues de transición, ¿cierto? Yo ya venía con ellos, bueno, con un proceso, nosotros hicimos como un proceso inicialmente de diagnóstico y de asimilación y de socialización con los niños al respecto, o sea, los estudiantes ya teníamos una familiaridad también con todo lo que ocurría en las clases. Eso también es un plus al respecto de todo lo que ocurre en estos encuentros. Para mí particularmente fue algo muy, ¿cómo sería la palabra? Bueno, fue algo nuevo, ¿cierto? En el contexto, tratar el género discursivo como tal de la entrevista. Entonces, esto también como que las distintas sesiones de aula como que se vieron también transformadas. Nosotros consignamos, nosotros hicimos un plan, mmm, como un recorrido de cada una de las sesiones, pero estas sesiones se fueron como de una u otra forma transformando también por los estudiantes, ¿cierto? También partiendo de la población que nosotros estamos manejando, también por el recorrido de que los estudiantes, bueno, en cualquier momento nos sorprenden con algo y uno toca como que cambiar esa ruta para ello, entonces eso también fue muy nuevo para mí y fue muy retador, porque en algunos momentos también me vi como sin saber qué hacer. Entonces, eso también como que me impactó. Dije, bueno, ¿y ahora qué? Me llevaron a este campo, ahora cómo es que voy a manejar esto? ¿Sí? Yo trataba como de manejar muy bien cada uno de los momentos, ¿cierto? Como que los tenía pensados, entonces el momento uno, el tratamiento va a ser este, el momento dos, voy a llegar a esto, pero siempre tenía sus particularidades. ¿Sí? Entonces en eso creo que fui muy detallista en esos procesos. Pero sí te cuento que el hecho de pronto de generar como algunas improvisaciones al respecto de la clase como tal, por lo que te estoy comentando, ¿sí? También como que lo desarticulado, ¿sí? Entonces, básicamente fue eso, Juliana. Entonces, creo que fue una experiencia también muy bonita alrededor de los distintos talleres que se hicieron. Creo que fueron también muy progresivos. Si tú ves también el taller número 1 o el taller 0 y lo contrastas con un taller 5 6, vas a ver una diferencia totalmente bueno, que uno que hizo los talleres, uno se pone a pensar, bueno, yo vi toda la transición y a veces no es como muy notorio, pero si una persona de pronto de afuera los ve, los escucha y va a decir, uy, sí, oiga, hay una escala, que hay un ascenso, ¿sí? Entonces también esto fue muy motivante. Cuando llegamos al taller número 6, sí, ¿cómo así? Se están logrando estas cosas, entonces también eso fue como motivante por ese lado, Julián. Bueno, muchas gracias entonces por tu contexto. Sí, el grupo se mantuvo, ¿verdad? Estos 7 niños que habían allí se Sí, mantuvieron sí, se a lo largo. mantuvieron durante todas las sesiones, durante todas las 6 sesiones. Eso es una ventaja tremenda Mm. también. Listo. Entonces, mira, para Claudia y para ti, Laura, que
quien fue la estudiante que ha estado trabajando tu clase, ella hizo la transcripción y eligió, bueno, ya identificó, digamos, toda la estructura y ella eligió unos episodios. Sí. Entonces, está el episodio, lo voy a compartir Sí, claro. para que ustedes puedan, por supuesto, verlo y elegimos si quieren entre todos cuál quisieran ver. Entonces, aquí les estoy compartiendo el documento que ella envía con la transcripción. A ella le parecieron relevantes los siguientes episodios, en donde hay pues suficiente interacción didáctica, ¿no? Entonces aquí está el episodio en donde Juan pide a sus estudiantes que identifiquen a cada uno de los superhéroes, que mencionen los lugares en los que los han visto, ¿sí? y los superpoderes. Entonces está ese episodio. Está otro fragmento que es los estudiantes identifican a los superhéroes y los superpoderes que tienen y que pueden ayudar con la cura o salvación del COVID. Que también resulta interesante, bastante interesante o relevante. Y una entrevista, bueno, este es el video en donde muestras la entrevista, el modelo, y luego se procede a identificar los participantes, las características, ¿no? El otro episodio que ella eligió es, se define que es la entrevista y se plantea una actividad a realizar, y es que ellos empiezan a entrevistar a sus compañeros. El último episodio. Allá hay cinco episodios. ¿Cuáles consideran ustedes de esos 5 que quisieran ver como para profundizar más en él? ¿Cuáles llaman la atención de los que ella eligió? No, por mí cualquiera. ¿Cualquiera? Bueno, a mí me gusta mucho cuando se están entrevistando entre ellos, ¿no? Podríamos mirar, y también ¿no? Cuando podríamos ver esos dos. Listo, Juliana, perfecto. Listo. Sí, no hay problema. Claudia, ¿qué dice? No, esos episodios están perfectos también. Listo. Me gusta mucho también, creo que ella al final, también cuando los niños le hacen preguntas a Juan, ¿no? Ese está bueno. Ese me parece bien, cuando la niña le realiza 2 preguntas a Juan. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y el cierre, cuando, sí, aquí está, miren. Cuando Sí, Samara le pregunta. Sí. Bueno, si alcanzamos a ver los 3, me parecería una muy buena. Vale. Bueno, entonces miremos de nuevo entonces el de habíamos dicho cuáles, perdón, ¿sí ven? El de los estudiantes identifican los superhéroes y los poderes que tienen y pueden ya, ese es el minuto 33. Ese es el 33:52, entonces aquí lo tengo. Juliana no se escucha. Permíteme. Ya. Ahí va. ¿Ahora qué? Ya. Vamos a ver. ¿Quién habló? Matías. Listo, Matías. Me vas a hablar entonces del médico. ¿Cómo este superhéroe nos ayuda y nos salva? Porque tiene un poder que hace curar a las personas. ¿Cómo las cura y cómo es el poder de él? Se puede curar a las personas. Se puede curar a las personas. El médico, ¿dónde cura a las personas? Para una vacuna. Muy bien, listo. ¿Quién dijo que una vacuna? Samara, abres el micrófono, Samara. Apagas el micrófono, Matías. Y Samara nos va a explicar de qué manera. El doctor puede salvar a las personas que tienen el COVID y los puede llevar a los
COVID. Muy bien. El doctor les pone la vacuna y también les puede hacer prueba a los que estén así dudosos también del COVID. ¿Qué opina Juan David? Dar los medicamentos. Muy bien, Juan. O sea que este superhéroe, que es el doctor, nos ayuda frente al COVID dándonos los medicamentos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos, les voy a llamar a un superhéroe o una superheroína y ustedes me van a indicar de qué manera ese superhéroe nos ayuda frente al COVID. ¿Listo? Vamos a ver. Voy a llamar a un superhéroe en estos momentos. Y ese superhéroe va a ser... Hola niños y niñas, me presento. Soy un superhéroe. Mi superpoder es vigilar y mantener el orden en las calles. ¿Saben quién soy? ¡El policía! El ¡Policía! ¿Quién dijo policía? ¿Me levanta la mano y yo? Diana, mi amor. Ábreme la cámara, por favor, que se te apagó la cámara. Diana, voy con Diana. Diana, ¿cómo nos ayuda este policía? Atenta, mi corazón. Atenta. ¿Cómo nos ayuda este policía frente a todo lo que es el COVID? A esa enfermedad, a ese virus. ¿Cómo nos ayuda él? Con la cuarentena. Vigilando. Eso, mi amor. Solamente Diana, por favor. Diana, ¿qué nos aporta, qué nos da, qué nos brinda este policía, este superhéroe para salvarnos también de ese COVID, para que nosotros también podamos estar tranquilos? ¿El que nos dice o qué hace? ¿Qué hace? Cumplir la cuarentena. Hacer cumplir la cuarentena. Lo que te están diciendo, mi corazón. Recuerda que nosotros estamos encerraditos. Eso, mi corazón. Y el policía ayuda, vigila, para que todos nosotros estemos cumpliendo toda esa restricción que nos ponen desde quedarnos en casa, de que, por ejemplo, no podemos ir a los colegios en estos momentos para no contagiarnos, ¿cierto? Entonces, este señor es el que nos da todo eso, está vigilante para que todo se cumpla, ¿cierto, Samuel? ¿Qué opina? Si vuelvo a escuchar la vaina de ese... Y Dianita, me apagaste el micrófono. Samuel, ¿qué opina? Los policías, Lo que tú quieras decir. que los policías protegen a la gente del virus.
con los niños para que no nos vayamos a contagiar del COVID. ¿Qué dice Diana? Que los educan. Que los educa, mi amor. ¿Y cómo los está educando? ¿Cómo los estamos educando en estos momentos? En clases virtuales. En clases virtuales, muy bien, mi amor. Porque aún no podemos ir al colegio, ¿cierto? No podemos ir porque no tenemos el COVID. Muy bien, eso es. Vamos a ver qué opina Ian. Las profesoras ayudan a los niños que aprendan más y las profesoras también ayudan a los niños con su familia. Muy bien, Liam. Perfecto. Eso es. Muy bien. Atentos. Listo. Hasta ahí va el primer episodio que hemos elegido. Bueno, entonces, allí lo que se puede ver es la interacción entre el profe y los niños y las niñas, ¿cierto? Y me llama la atención. Dabas las razones, digamos, de algunas transformaciones que se hicieron. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte por las mediaciones elegidas, ¿no? Entonces, tú utilizaste unas cartas o unos recuadros de los superhéroes que ellos pudieran identificar y utilizaste unos podcasts. Entonces, la pregunta allí sería, ¿cuáles son digamos, las razones por las que elegiste esos recursos? Permíteme que está llamando Marlene un momento. No te preocupes, dale. Gracias. Es que Laura está en otro link, debe ser que está en otro link. Ah, ¿sí? ¿Se comunicó con ella? Sí, espérame ya, le pego el link. Listo, vale. Qué pecadito con la chinita, no sé por qué estaría en otra sala o algo, no sé. Bueno, no, te estaba preguntando Sí. ¿por qué elegiste los recursos que elegiste? ¿Cierto? Sí. Que me llamó mucho la atención. Y ya escuchamos a Claudia. Vale. Bueno, esto de las mediaciones para mí es, bueno, esto es como nuevo, o sea, intentar generar discurso, oralidad en los niños. Esto para mí es un campo que yo apenas estoy como explorando. Yo siempre usaba como otras dinámicas y gestionaba otras dinámicas alrededor de lo que era la música, ¿sí? Dentro de ello, yo siempre he utilizado como el sonido como para ilustrar o definir o verbalizar algo, ¿sí? Entonces, inicialmente, siempre cuando estábamos construyendo el taller, yo pensé, lo primero que se me vino a la cabeza fue pensar en los audios, ¿sí? Como para poder iniciar o sensibilizar al niño en algo, que él escuche y se sienta familiarizado con algo o que él pueda hablar al respecto de lo que está escuchando. Y alrededor de esto también la imagen. Entonces hay una relación como muy importante entre el audio y la imagen, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está usando? Primero suena el audio y después lo que hacemos es corroborar
lo que decimos hacemos con la imagen, ¿cierto? Entonces me pareció que el ejercicio se torna propicio y naturalmente es decir, yo lo hacía en otros escenarios, pero yo dije, ¿será que sí esto motiva al estudiante a hablar? O como a generar discurso, bueno, o algo por el estilo, y sucedió que, pues que sí, o por lo menos, no sé, ahí medianamente sucedió algo, que era la interacción con los niños. El temor mío siempre era que yo preguntara y que no se escuchara nada, es decir, que quedara en silencio todo. Entonces, no fue tan así y los niños también como que empiezan como a jugar entre ellos y cada uno como que piensa, bueno, ¿qué dijo este? O para yo contestar lo mío. Entonces, bueno, dentro de otras cosas que también fueron muy interesantes observar, porque ellos también ampliaron su discurso, si se podría decir así. Es decir, ya empezaron a usar otras palabras, como que usar unas frases más largas, como a preguntar sobre una pregunta, es decir, como que hacer una contrapregunta. Entonces también eso fue importante. Entonces básicamente lo de la mediación fue eso, a partir de lo de que yo ya tenía como que yo ya venía con ese aporte desde mi práctica y la quise como, bueno, vinculémosla aquí a ver qué tal funciona. Sí, entonces básicamente fue como eso. Muchas gracias. Claudia, ¿quieres preguntar, comentar sobre este episodio? Gracias, Juliana. No, yo lo único que tendría para decirle a Juan es felicitarlo por esos recursos que ha utilizado. Me parece lo que él dice muy importante. Esos elementos para los niños tan pequeños, pues hace que ellos, uno, puedan participar y puedan interactuar de pronto no con el miedo a ser juzgados, sino realmente a dar a conocer sus conocimientos, ¿no? Y el hecho cuando tú les preguntas qué es una entrevista y ellos empiezan a decir y empiezan a hablar y entre ellos mismos como que se complementan las respuestas, ¿no? Entonces me parece eso muy valioso. Y el otro aspecto que me parece muy interesante es el uso constante de la pregunta como tal, ¿no? Tanto por parte tuya como por parte de los niños. Entonces se ve que, pues lo que tú dices que de pronto más adelante en los otros talleres ya podríamos ver este discurso más elaborado, más complejo, pero en ese primer taller, en ese primer acercamiento, pues se ve en ellos esa apropiación y el utilizar la pregunta como ese medio de interacción constante, ¿no? Entonces me parece muy relevante el uso de la pregunta. De pronto lo que nosotros hablábamos en los talleres, que a veces las preguntas podrían ser abiertas o cerradas, pero pues bueno, creo que eso no lo estamos ahí como evaluando de esa manera, sino ver la importancia de que los mismos niños se apropien y hagan sus preguntas desde lo que ellos quieren saber del otro, ¿no? Entonces eso me parece bien importante. El jugar con los niños con esos instrumentos, el que tú decías de pronto, pues tú como eres más de la parte del sonido, pero me parece muy importante cuando iniciaste la clase y hacer como ese juego con el cuerpo, de que ellos también reconozcan su cuerpo como tal y de pronto la concentración, la atención, eso me parece como muy genial. No sé si tú, bueno, en la contextualización que tú nos decías, de pronto cuando diseñamos los talleres, también hablábamos de manejar en esos talleres como esos principios de la oralidad, ¿no? De pedir la palabra, de escuchar al otro, de pronto de no repetir lo que ya el otro dijo, porque si te diste cuenta, cuando los niños empezaron a hacer sus preguntas, como que todos se enfocaron en unas mismas preguntas, ¿no? Entonces no sé si de pronto lo tuviste en cuenta más adelante en los otros talleres, precisamente eso, ¿no? De escuchar, de estar atento a lo que el otro dijo. Esa sería como mi pregunta.
Sí, Claudita, fíjate que eso también lo estuvimos nosotros analizando desde los primeros talleres. Y a raíz de eso también como que ellos, ¿cuál sería la palabra? Como que escuchaban más, si se podría decir, como que estaban como más atentos a todo lo que está pasando en el contexto. Entonces, por ejemplo, se está hablando de un perrito. Entonces, y después pasamos a otra pregunta y a otra pregunta. Y resultaba que después ellos mismos preguntaban acerca del perrito, o sea, se habían devuelto a resolver o enfatizar en lo del perrito. Entonces eso también fue, es curioso porque ahí también hay como una, ¿cómo se podría decir? Como una memoria alrededor de todo lo que está sucediendo ahí en el contexto. Y entre Una ellos, retroalimentación o sí. sí, como algo que ya había pasado, ya estaba resuelto, pero se devolvía. Ah, tú preguntaste y tu perrito va al parque, por ejemplo. Entonces, eso también como que, uy, bueno, si no estamos hablando del perrito, el perrito sucedió hace 2 minutos. Bueno, sí, está preguntando el perrito. Y el otro le pregunta. Entonces, como que ese tipo de interacción también, como que como que da cuenta de que los estudiantes están ampliando como su escucha alrededor de todo lo que está sucediendo ahí. Entonces, eso fue también curioso. Alrededor de tu pregunta, Claudia. Gracias, Juan. Sí, eso me parece bien, bien bonito, bien interesante, porque ya ellos empiezan como a hablar en el contexto. Sí, ¿sabes qué es lo que también que fue difícil para mí? Darme cuenta de eso, darme cuenta de esos detalles. Darme cuenta de que, oiga, está sucediendo algo acá que no había pasado. Entonces, como que a veces ese tipo de situaciones, como que uno los anota, o por lo menos cuando uno ve los videos, mire, acá sucedió esto, que yo no lo vi, no lo percibí, y aquí pude haber hecho o más, de pronto más mediación, más interacción con los niños. Entonces eso también como que a veces como que le toca a uno estar como muy atento ahí a ver qué es lo que va a pasar o de dónde es que, para no dejar pasar nada. Eso es básicamente como, como lo que, sí, se tendría que ver ahí. A veces se deja pasar muchas cosas, entonces es eso. Sí, claro, es que todo ocurre tan rápido, Tan rápido. Y además es como tratar de seguir la planeación y al mismo tiempo atender a aquello que no se puede controlar. Sí. Puntualmente de este episodio, que estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, digamos en términos generales, muy interesante, a lo largo ya de toda la sesión, como la abres y cómo la cierras, ¿no? Con ese captar la atención a través de los movimientos del cuerpo que centra a los niños para luego iniciar. Eso los centra bastante, eso se puede corroborar digamos, en el desarrollo de la sesión. Y por supuesto la toma de decisión de cuáles son las mediaciones que vas a utilizar, que además se hacen constantes, ¿no? No es una sola escucha, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y se va transformando esa escucha. Entonces la primera es sobre identificar, la segunda es más de relación, etc. Y en esta, justamente, en la que les pides que digan qué es lo que hacen los superhéroes para ayudarnos con el COVID, toca lo que ellos creen acerca del COVID y cuáles son sus concepciones acerca del COVID, ¿no? Yo quería preguntarte si habían tocado antes ese tema o no, y también pues acerca de la intervención que hacen los padres, ¿cierto? El acompañamiento y la intervención que hacen los padres de algunos de ellos
se nota más con Diana de pronto, o con Samantha, ¿cierto? Con otros chicos, Matías, por ejemplo, está solo, ¿cierto? Está solo pero supervisado, pero de lejos. Sí. Entonces, quería preguntarte eso, ¿cómo ves ese acompañamiento y cómo ves esa relación de esos saberes que ellos tienen, esas concepciones que ellos tienen, con la pregunta que tú les haces, ¿no? Porque esa pregunta tendería a hacer ese tipo de pregunta por la que decía Claudia hace un momento, un poco más abierta, que les permitiera de pronto argumentar un poco o hablar un poco más acerca de eso, ¿no? Entonces quería matizar en eso. Sí, Juliana, pues la verdad eso pues fue complejo. Igual nosotros no habíamos tenido ninguna aproximación con ellos alrededor de lo que era el COVID. Nosotros inicialmente lo que se había dado era trabajar un enunciado o eso se llama un enunciado, un imaginario alrededor de un evento particular, ¿cierto? Entonces lo que estábamos haciendo era, nuestra escuela está en peligro, ¿cierto? Hay unos monstruos en la escuela y hay que salvarla. Alrededor de ello, nosotros como que quisimos, bueno, creo que eso está en otro taller, como ese enunciado, ese ponderado ahí. Y ya después como que quisimos hacerlo desde lo que nos está pasando y nos está sucediendo. Entonces vamos a ver cómo funciona con ellos, también considerando que era, pues bueno, esto es algo que no sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros no hemos tenido esa aproximación con ellos ni hablado alrededor de lo del COVID. Entonces, como que también mirar esas percepciones de ellos alrededor de qué es lo que está pasando, sucede en su entorno, alrededor de lo que escuchan, ¿cierto? Los papás siempre están hablando alrededor de ello. Entonces, también como que cuestionar eso y también que ellos pudieran, no sé, hablar y responder algo alrededor de ese suceso y de ese hecho. Entonces, sí, básicamente sería eso, Juliana. No sé. Lo otro es con respecto a los padres. Fíjate que eso siempre ha sido eso siempre ha sido una dificultad enorme, más con los estudiantes tan pequeños. Nosotros siempre hemos como hecho una sensibilización a los papás alrededor de lo que sucede en el aula y cómo ellos deben hacer ese acompañamiento a los niños, ¿cierto? Porque por lo general el papá, bueno, sí, profe, pero resulta que ellos van a meter la pata y le van a contestar por el estudiante. Entonces, a veces uno, como me vieron ahí en el video, pues bueno, sí, Dianita, contéstame tú, bueno, sí. Pero a veces sí le toca a uno, bueno, papá, bueno, mamá, por favor, vamos a hacer el acompañamiento de esta manera, vamos a dejar que Diana o que Samantha o que Matías interactúe, que él opine, que él argumente alrededor de lo que se le está pidiendo. Sí, entonces vamos a estar ahí, ustedes hacen el acompañamiento de ella, pero eso siempre ha sido una dificultad con los niños. Entonces, sí o sí el padre, o sea, los niños a esta edad deben tener su acompañamiento, como tú lo decías, hay un niño que está solo, pero eso es una mamá que está atrás y está atenta. Sí, está ahí, siempre está ahí. Pasa algo con el niño y entonces la mamá, bueno, Q, ¿sí? Está ahí, o sea, hace como su alerta de qué es lo que está pasando y ya. Pero en ese sentido siempre ha sido como una dificultad y el manejo que uno como profe le puede dar a esa clase de situaciones, ¿cierto? Entonces, sí, no sé ahí cómo es que... Lo único que nosotros hacemos es la sensibilización alrededor de cómo es la mediación, cómo es el acompañamiento de los padres alrededor de lo que sucede en toda la plataforma. ¿Sí ves? Bueno, muy interesante porque allí se va ampliando otras maneras de interacción, ¿no? La interacción con el niño y la interacción
indirecta y directa con el papá, Con papá. ¿cierto? Con el mamá, bueno, con quien sea que esté allí Sí. en el acompañamiento. Voy a hacer algo y es que me pidió Marlene que revisara, porque Laura sí se estaba tratando de conectar, pero no me sale aquí que está pidiendo conexión. Entonces voy a colgar yo ¿Sí? y voy a volver a entrar yo, no se vayan. No, tranquila, 30 nosotros te segundos. esperamos. A ver si soy yo y le puedo dar paso a Laura para que se conecte y Listo. vamos con el siguiente episodio. Dale, no te preocupes. Listo, no, pero no me sigue, no me salió, reinicie, no. Ay, No, igual acá por Meet siempre sale como, bueno, yo creo que sí, tú usas Meet constante, ¿no? Pues sí, pero no me sale que alguien esté pidiendo acceso. Exacto, siempre pide el acceso. Yo también lo uso en mis clases y Y lo reenvié el link y nada. Bueno, a mí hay algo importante hay algo que me parece importante en las sesiones, y es cómo se da el uso de los turnos conversacionales cuando están hablando, ¿no? Me llama la atención porque Claudia hace un momento hizo un comentario que era cómo a través de la pregunta pues se da esa primera interacción entre estudiante y maestro. Y tú tienes la oportunidad, no sé si tengas la oportunidad o no, desde el Meet que utilizas, de silenciar los micrófonos, pero tú no lo haces o lo haces muy pocas veces. Creo que lo hiciste un par de veces, si no estoy mal, ¿cierto? sí. ¿Cómo es el uso de la plataforma y cómo es que los niños se acostumbraron a, porque tú les dices, cierra el micrófono, y el niño va y cierra el micrófono. Le dices a la niña, abre tu micrófono, no sé quién cita, Samantha, Diana, y tú eres quien asigna la palabra y ellos se acostumbran a hablar. La mayor parte del tiempo fue lo que yo vi, ¿no? Que hacen su interacción y cierran, su participación y el mismo cierre. En pocas ocasiones tú de pronto intervienes diciendo siléncialo por favor o tal cosa, pero cómo se da ese desarrollo de manejo de los turnos conversacionales que llamó la atención. Sí, mira que yo no, tiene que ser algo muy extremo que yo vaya y silencie al estudiante, es decir, vaya y lo haga. Bueno, no sé, ahí yo creo que, bueno, desde un inicio siempre se dan como esas pautas y esas reglas del uso de la plataforma. También los padres han estado muy atentos a ese acompañamiento y una de las, no sé, creo que es eso también, que me ha ayudado mucho, es como ese tipo de ejercicios alrededor de las pautas y del seguimiento de instrucciones iniciales. Es decir, yo siempre procuro hacer unos ejercicios alrededor del cuerpo y la escucha que me vaya a modelar ese tipo de actos dentro de la plataforma. ¿Sí ves? Entonces creo que es algo que se hace con esa intención, bueno, se hace con la intención y el objetivo del ejercicio como tal, pero también con ese ajuste y con esa intención de modelar ese tipo de situaciones en la plataforma. De cómo, en qué momento llegué a que el estudiante habló y apagó el micrófono, no sé, porque yo lo perdí de vista, ¿sí? Pero sí es algo que también me causó
me causó, cuando yo vi un video, yo nunca me había fijado en eso, y yo vi una grabación y yo dije, mira, uy, pero todos hablan, ¿sí? Apagan el micrófono. Profe, quiero apagan el micrófono. Entonces, no sé en qué punto, no sé cuándo fue que llegamos allá. allá. O cuándo fue que yo perdí de vista como ese proceso en el cual el estudiante ya como que pactaba esa autonomía, es decir, yo tengo el poder sobre el micrófono, yo lo uso, yo lo prendo y yo lo apago, ¿cierto? Y también el uso efectivo del micrófono, es decir, está hablando Samantha, yo tengo que tener el micrófono apagado. ¿Mm? Claro. Terminó de hablar Samantha, prendo el micrófono, profe, ¿puedo hablar? O profe, yo, ¿sí? O bueno, o algo por el estilo. Entonces eso también, pues, bueno, a mí también lo perdí de vista y no sé cuándo fue que sucedió. Gracias, profe. Profe Claudia, ¿vas a decir algo? Sí, Juliana, sí, eso es como cuando también uno está en la presencialidad y realmente cuando ya uno le da la importancia a todo este tema de los procesos de oralidad, se vuelve algo como muy cotidiano y pues los otros compañeros también a veces le preguntan a uno, bueno, ¿y tú cómo haces para que pidan la palabra, para que escuchen? No los regañan, no los gritas, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces uno también como que dice, no, pues a ver, ¿yo qué hago? Pues pero porque eso ya hace parte de uno, ¿no? Eso de hablarles, de que se escuchen, entonces se va volviendo algo como tan humano y tan importante que para uno ya es, pues que te digan eso, pues lo que tú decías, Juan, no, pues no sé en qué momento ya ellos solitos con esa autonomía. Profe, oye, pedían la palabra, hablaban y de una vez cerraban su micrófono. Entonces, eso me parece bien relevante porque lo que te digo, cuando ya en la práctica de uno ve esa importancia de la oralidad y de la interacción y del habla y de la escucha, esos procesos se van volviendo tan importantes y para ellos también. Sí. Y por eso es necesario hacerlos visibles, porque aunque parezca natural, no lo son resultado del trabajo que ustedes han hecho. Y para otros profes, pues no es igual. Sí, exacto, ¿no? Y muchas gracias, Juliana, como por hacerlo visible, porque la verdad, como dice Claudia, nosotros a veces no nos damos cuenta de eso, y Claudia lo acaba de decir, eso hace parte también del trabajo oral de los niños, es decir, el hecho de yo abrir el micrófono y cerrar el micrófono, eso también hace parte de prepararme para una verbalización, ¿sí? Claro. Y es el respeto porque el otro está hablando, porque le corresponde su turno, porque sí, aunque está la emoción de la respuesta, que es algo que se ve constante también en el video, ¿no? Y en los niños es muy natural. Claro, ellos... Yo. Sí, claro. Pero ese contenerse no es fácil, es muy difícil. Entonces, sobre todo cuando hay emoción, cuando están interesados. Entonces creo que es importante, es muy importante. Vamos a ver el último corto que me parece interesante, que es cuando los niños entrevistan a sus propios compañeros. ¿Les parece? Vale, sí. Entonces voy a compartirles. Según está en, ay, ¿qué se me hizo? Está en la 5942, miren. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? El mío es Hulk. ¿Tú quieres ser cuando ves? Voy a ponerlo un poquito antes. Sí. Ahí. Va a ser Samara. Samara. Tú vas
Y el niño que va a responder va a ser Samuel. Samuel, el niño que va a responder. ¿Listo? Entonces en estos momentos va a estar Samara y Samuel. Samara, ¿qué le vas a preguntar a Samuel? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? El mío es Hulk. ¿Tú qué quieres ser cuando grande? En policía. ¿En dónde vives? En Barrancas. ¿Tú cómo te llamas? Samuel Monroy. ¿Cuál es tu comida favorita? Brócoli. ¿Cómo se llama tu perro o tu perrita? Honey y Kira. Bien, Samara. ¿Qué color Bien, mi te gusta? amor. Bien, bien. Ahora vamos a invertir los papeles. ¿No? Samuel. Samara, tú vas a ser la niña que va a responder. Y Samuel, el niño que va a preguntar. ¿Listo? ¿Qué le vas a preguntar a Samara? Listo, Samuel. Atento. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Cuáles mascotas tienes? Un perro. ¿Y cómo se llama? Foxy. ¿Y cuál es tu comida favorita? La pasta. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? La Mujer Maravilla. Muy bien, mis queridos. Perfecto. Listo. Ahora vamos con otra pareja, vamos con los niños. Vamos a ver cómo nos va. Lian, el niño que va a preguntar. ¿Listo? Lian, el niño que pregunta. ¿Qué quiere saber del otro niño o de la otra niña? Y va a ser Sara Polanía, va a responder. Sara Polanía, vas a responder. Atento. Listo, Lian, cuando quieras. ¿Qué quieres saber de Sara Polanía? ¿Cuál es tu color favorito? El color rosa. ¿Y qué te gusta comer? Las pastas. ¿Cuántos años tienes? 6. Listo, tranquilo, ya. Vamos a invertir los papeles ahora. Sara Polanía va a ser la niña que va a preguntar. Y Lía, el niño que va a responder. Vamos a ver, Sara. ¿A dónde quisieras viajar? A la playa. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿Cómo le color de la televisión te gusta? ¿Me puedes responder otra vez? ¿Qué color de televisión te gusta? El hombre araña. ¿Qué canciones favoritas te gustan? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Listo, Lía. Muy bien, Sara Polanía. Perfecto. Vamos ahora con Matías. Matías va a ser el niño que va a preguntar. Y Juan David va a ser el niño que va a responder. ¿Listo? Vamos a ver. Matías, ¿qué te gustaría preguntar o preguntarle a Juan?
Mm, ¿Cuántos juguetes tienes? Muchos. ¿Cuál es tu comida favorita? Hamburguesa. ¿Cuál es la comida que menos te gusta? La sopa. Muy bien, Matías, muy bien, muy bien. Estuvo fantástico. Lo vamos a hacer ahorita con Diana. Entonces, Juan, tú nos vas a colaborar. Juan va a ser el niño que va a preguntar. Y Diana, ábrese la cámara, por favor, la niña que va a responder. Diana, abre la cámara. ¿Dónde vives? Diana, abres el micrófono, mi amor. Diana. Diana, mi amor. ¿Cuántos años tienes? Año. Juan, tú solito, por favor. Juan, lo que Bueno, ahí vamos a dejarlo ahí, aunque yo me voy a referir a algo que me parece interesante más adelante. Pero, bueno, saliéndome un poquito no sé, hay algo que me llamó la atención, saliéndome un poco como de las preguntas un poco que generamos, que tienen que ver con, o no saliéndome, ¿no? Tienen alguna relación con respecto a la idea de los intercambios potencialmente críticos. Algo que observé que tiene que ver con, claro, aparentemente como que se están preguntando, son preguntas cerradas, van a lo seguro, cuántos años tienes, qué color te gusta, etcétera. Pero hay una pregunta muy particular que luego va a ser repetida y es cuando la niña le pregunta a, creo que es a Liam, que le dice, ¿qué canción es tu favorita? ¿Sí? Y entonces él se queda como, ¿canción? ¿Yo? ¿Favorita? Y más adelante, Liam, cuando tú dices, oye, ¿quién quiere preguntarle algo a alguien? Él levanta la mano o pide la palabra y él le pregunta a un niño, que es Matías, oye, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Sí? Y es como, yo como niño escucho música, escucho canciones, tengo canciones favoritas, y él le pregunta a Matías, ¿no? Y Matías le dice, no, ninguna, con toda naturalidad, ninguna, yo no escucho canciones. A mí eso me llamó mucho la atención porque tiene que ver con varias cosas. Primero, con que se estaban escuchando todos. Segundo, con que tiene que ver con la identidad de niño. Si ustedes se dan cuenta también en los colores, cuál es tu color favorito, las niñas el rosa, en los niños el azul, ¿no? Y tiene que ver con la identidad de niño cuando de pronto no sé si escuchar música y tener una canción favorita, no sé si eso también sea una cuestión de género, más de niña que de niño. Y cuando te queda como, yo porque no tengo una canción favorita, incluso busco apoyo en la mamá a ver si sabe, o en quien está en la compañía, ¿no? A ver si sabe qué canción es la favorita de él. Y el otro niño le responde con total naturalidad esa misma pregunta que él se está haciendo, ¿no? Pero ¿qué respuesta doy? ¿No? Y le preguntas a Matías, ¿no? Y le dice, no, yo no escucho. Eso me da muestra muy sutil, de un intercambio potencialmente crítico en el sentido en que, primero, está cuestionando, digamos, el hecho de por qué no tengo una canción favorita, sí. Por qué no escucho música, será que otro niño como yo sí escucha o no, y allí hace esa pregunta, esa confirmación. Creo que es algo muy, muy sutil, pero me llamó mucho la atención, porque en lo aparentemente seguro aparecen esos destellos de
de mirada crítica, ¿no? Que podrían estar ahí muy, muy sutiles, muy pequeños, muy escondidos. Entonces, ese era el comentario que quería hacer. No sé si la profe Claudia iba a decir algo. Y ya te doy la palabra. Profe Claudia. Gracias. No, a mí ese episodio también me pareció genial, pues muy desde el sentir de cada niño, ¿no? Desde las preguntas que les surgían. También me pareció, pues, curioso, ¿sí? Lo que tú decías también, Juan, de la intervención de los papás, ¿no? Uno alcanzaba a escuchar por ahí al papá Sí. diciéndole algo, ayudándole como a responder o a preguntar. A veces ellos mismos como que cerraban el micrófono para que no se dieran cuenta que el papá les estaba diciendo. Entonces, pues esa interacción también que se da ahí con las familias, que a veces, bueno, puede ser positiva o también puede ser algo negativa, ¿no? Ya cuando ya de pronto no los dejan a ellos solitos que puedan hacer sus propias interpretaciones o sus propias dar sus propias respuestas, sus propias preguntas, ¿no? Mm. Pero todo ese episodio me pareció muy genial desde el inicio que tú dices, bueno, ahora vamos, un niño va a preguntar, otro va a responder, la misma cara que ellos hacían, ¿no? Por ejemplo, esta niña, la Sí. primera niña, creo que es Samara, cuando tú le dijiste, bueno, Samara, tú vas a hacer las preguntas y Samuel va a responder. Samara, esa cara que puso como de felicidad, como bueno, yo voy a preguntar aquí, y las preguntas que arrojó, ¿no? Porque fue la primera niña que empezó a mandar sus preguntas, entonces me pareció eso muy genial. No sé tú, Juan, eh, ¿cómo te sentiste ahí cuando de pronto, bueno, una vez es como que quisiera con ellos de pronto interactuar más o de pronto llegarlos un poco más como a la crítica, por ejemplo, cuando alguien respondió al policía, que el policía del niño dijo, pues desde su ingenuidad, no, el policía es el que atrapa al ladrón, es el que, yo por aquí lo anoté, yo decía, bueno, pues en este momento en este contexto en el que estamos, pues para nosotros los policías, ¿cómo manejas tú ese sentir, ¿no? Que a veces se despierta en uno de maestro. Sí, no, Claudia, pues no, le toca estar uno alerta, atento a cómo es de pronto. Pues yo creo que en esta parte del ejercicio mi intención no era tanto como, intervenir, sino como que mediar. Entonces la situación entre el niño que pregunta y el niño que responde, ¿cierto? De pronto yo sentía que si yo intervenía mucho alrededor de alguna respuesta o alguna pregunta, iba a viciar de una u otra forma de pronto alguna respuesta del niño, ¿cierto? Cabe aclarar que ellos antes de este ejercicio ya habían visto previamente lo que era una entrevista, ¿cierto? Entonces ellos ya sabían más o menos qué preguntar. Y cuando llegamos a esto, yo creo que cada uno de los niños se hizo un ejercicio mental alrededor de qué es lo que voy a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que preguntan los niños básicamente? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Tienes perro? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llaman tus padres? ¿Cierto? Y eso era lo que básicamente yo pensaba que iba a suceder y efectivamente sucedió. Lo que sí fue muy, muy curioso alrededor de todo eso es lo que está hablando Juliana. Y es de lo que ya ella dijo alrededor de esas respuestas de los niños que empiezan como a recrear otros momentos y otras situaciones. Y también darle como otro vuelco, ¿sí? Entonces, por lo general estás preguntando, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Otro niño, y después llega Matías y dice, ¿qué comida no te gusta? Entonces el otro niño queda como, ¿cómo así? A mí no me gusta la sopa. Sí, entonces eso como que también darse cuenta de uno de eso, o sea, era sistemático de cuál es tu comida favorita,
el otro pregunto, voy a preguntar lo mismo. ¿Cuál es tu comida favorita? Pero llega Matías y pregunta, ¿qué comida no te gusta? Entonces eso también fue muy curioso, alrededor de otras situaciones que se dieron en ese momentico. Y bueno, y eso hace también como que cambiar el orden de todo, ¿no? Y bueno, aquí sucedió algo, o sea, preguntaron otra cosa, ¿sí? Y entonces sí, básicamente sí, sería eso, Julián. Sí, creo que Matías es clave ahí porque él rompe el estereotipo. Sí. Entonces, el estereotipo es preguntar tan, lo mismo, él lo pone en negativo. Y fuera de eso, responde cosas que los demás no se esperaban, porque él pudo haberse inventado, pero él responde con total naturalidad, no, o mi comida favorita son las papas, o sea, eso tan simple, ¿no? Pero lo hace con total naturalidad. Sí. Y además es un niño que es muy aventajado. Es decir, él parece, o sea, la situación de él en cámara es totalmente de un niño que no estuviera prestando atención, pero realmente está prestando atención. Entonces ya como que uno ya va conociendo como todo el escenario del niño y todo lo que sucede con él corporalmente. Lo que decía Claudia es muy importante, el gesto, como, sí, la corporalidad alrededor de como que la sorpresa, o bueno, el asombro, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Como que hay unas disposiciones ahí también latentes alrededor de la respuesta o de la pregunta, ¿sí? También corporal. Entonces, y con Matías sucede eso. Con Matías uno parece, pero este niño no me está prestando atención. Y cualquier otro profesor diría, bueno, Matías, présteme atención. ¿Qué está pasando? Sí, pero el niño está totalmente atento. Y eso fue precisamente, probablemente, lo que él pensó. No sé si él ya tenía organizado todo eso alrededor de eso tan sistemático que se dio ahí con las preguntas. Y él dijo, como todo el mundo está preguntando lo mismo, yo le voy a dar la parte negativa a esto. Entonces, de pronto pasó. Bueno, muy interesante. Me parece muy interesante. Además que ellos ya conocen a sus compañeros y les preguntaron cosas como sobre las mascotas y eso porque tenían idea, ¿no? Sí. Es muy interesante. Hacia el final, ya en el cierre queda sobre qué aprendieron o también sobre cómo van identificando las características de la entrevista o van llegando como a conceptualizarlas. Creo que resultó también muy inductivo, ¿no? Les muestras, les vas diciendo cosas y ellos también van tomando algunas posiciones al respecto. Ya para terminar, me gustaría preguntarte, especialmente con la idea de esto de desarrollar pensamiento crítico, ¿cuál sería como tu concepción acerca de qué es eso de pensamiento crítico y cómo consideras que se va desarrollando o cuáles son, digamos, las apuestas didácticas que tienes para irlo desarrollando las interacciones? Pues bueno, lo del pensamiento crítico, alrededor de eso, nosotros como que, bueno, cuando nosotros elaboramos los talleres, siempre estuvimos como pensando mucho la cuestión oral, ¿cierto? O sea, que el niño hablara. Sin pensar tanto como en ese momento de pensamiento crítico, ¿sí? Porque creo que eso es otro estado. Entonces, nosotros creo que cuando nosotros hicimos la ponencia en lo de la red, nosotros fue que alrededor también de algunas preguntas que sucedieron ahí en sala, nosotros, pero oiga, nosotros algo está, o sea, nosotros tenemos que también dar rienda suelta a esto lo que está sucediendo acá. Y de pronto nosotros estamos obviando muchos momentos de los talleres alrededor de lo que sucede con ese pensamiento crítico de los niños, ¿sí? Porque nosotros lo que nos interesaba en estos momentos en los talleres era que el niño interactuara, hablara, verbalizara, oralizara, ¿cierto? Entonces creo que a raíz de eso,
nos empezamos como a fijar más en esa clase de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando cuando hicimos el taller de que el enunciado era que la escuela estaba en peligro por unos monstruos que estaban en el colegio, ¿cómo hacemos para salvar la escuela? ¿Sí? Yo creo que la interacción de los niños alrededor de esa pregunta o esa situación más bien hipotética ahí que estaba sucediendo, yo creo que ellos empezaron a conceder otros parámetros de pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo vamos a salvar la escuela? Pero si hay unos monstruos allá, ¿cómo es que vamos a salvar? ¿O a quién llamamos? ¿Cuál superhéroe cuál es más poderoso para ir a salvar la escuela? Yo creo que también ese tipo de situaciones hipotéticas también creo que ayudan como a modelar ese tipo de situaciones con respecto al pensamiento crítico de los niños. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué nivel, pero creo que hay una situación ahí que se da, ¿sí? En estos momentos de los 6 talleres, creo que sucedieron muchas cosas ahí alrededor de pensamiento crítico. Sin embargo, tendríamos que fijarnos muy bien cuáles serían como esos episodios, esos momentos como más incisivos o como con más significativos alrededor de ellos. Yo creo que yo te estoy dando aquí uno alrededor de ese postulado hipotético, enunciado hipotético alrededor de la escuela. Y que ahí los estudiantes dieron rienda suelta alrededor de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, creo que sería eso, Julián. Muchas gracias. Profe Claudia, ¿quisieras agregar algo del análisis que tú hiciste? Gracias, Juliana. No, pues para mí ya el solo hecho de nosotros como maestros sentarnos y tener esa planeación tan rigurosa, tan sistemática, tan planeada, ya es una gran ventaja que se tiene con los niños, porque precisamente se le da, mira todo el esfuerzo que se le dio al habla, ¿no? Y a la escucha, no tanto a la parte como a veces que está en la motricidad solamente, en la parte de la escritura, que al final Juan muy logra también empatar esa parte de la lectura con realidad al final, que pues, posiblemente más adelante podamos ver uno que otro y esas escrituras de ellos, ¿no? Pero me parece genial ese espacio de casi horas, 20 horas y media, este primer taller, donde se habla. ¿Puedes esperar un momentito? Fue el audio. Si puedes repetir la última parte, porque ya en esa ya no te pudimos seguir. Sí, tienes el audio. Creo que es la señal. Si puedes repetir lo último, Claudita. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí. No, de lo que te decía es que me parece muy importante toda esa parte de la oralidad y de esa planeación que se le dio al habla y a la escucha. Ya con eso, pues yo creo que la grandeza es infinita y lo que dice Juan, en los siguientes talleres podremos ver ese desarrollo de ellos, de ese pensamiento, de ese conocimiento de una manera muy significativa y muy particular, que de pronto en este primer taller pues se ven esos primeros diálogos, esas primeras conversaciones, pero uno va posteriormente se va dando cuenta de esa grandeza que es darle esa importancia y esa rigurosidad a la oralidad, ¿no? Sin dejar pues los otros procesos, por ejemplo, Juan, que tiene todo lo de su gran fortaleza frente al sonido, frente a otros, de pronto otros instrumentos que a veces nosotras dejamos de lado, y me parece eso muy relevante. De acuerdo, muy, muy interesante. Creo que cada vez que me invitan a una confrontación veo una riqueza increíble en las didácticas particulares de cada maestro, de sus saberes. Creo que es bellísimo ver cómo ustedes trabajan con la primera infancia, que es tan difícil. De verdad que eso sí es muy difícil. Yo los admiro profundamente porque
Pues yo soy profe universitaria, fui profe de bachillerato y mis primeras experiencias fueron con chicos de primaria desde segundo de primaria. Y yo digo, debía haber hecho al revés. Entre más experiencia, uno debe ir bajando. No, al contrario, porque es muy difícil estar con los niños más pequeños. Creo que son los que más necesitan mayor formación, ¿sí? Que son los que más necesitan mayor reflexividad, mayor investigación, como lo que estamos haciendo. Y me parece valiosísima la labor, lo que dicen de sentarse a planear rigurosamente, y también no solamente a planear, sino justamente a ponerlo en marcha, haciéndole esos ajustes, esas transformaciones. La improvisación me parece supremamente importante, ¿sí? Nosotros la ponemos como muy de lado, pero no, es que la capacidad de un maestro para sortear una situación complicada es creo que una de las habilidades, de los superpoderes más importantes. Sí, yo creo que es. Entonces creo que es valiosísimo y de verdad que he aprendido mucho con ustedes. Muchas gracias por este espacio y bueno, ya veremos entonces en el otro taller que vamos a analizar, pues toda esa evolución. Por supuesto, en estos es como ver cómo se sentan las bases, ¿no? Nomás en los turnos conversacionales, en las primeras interacciones, en las formas de preguntar, en las primeras mediaciones, creo que ha sido muy valioso. Creo que se sientan unas buenas bases para luego ir profundizando, que no es fácil, no es nada fácil. No, a ti, Juliana, muchísimas gracias de verdad por tenerte acá y con tu saber y todo, lo que conoces al respecto de la materia y que nos ayudas también a nosotros, ¿no? Como a consolidar también nuestra práctica. Para eso estamos acá también, ¿no? Entonces, eso es muy importante y de verdad muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Claudia, por estar tan presente y tan comprometida. Muchas gracias por tus aportes, muy importantes. Juliana y Juan, muchas gracias por compartir, de verdad. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya con esto hoy cerramos esta y más adelante, entonces, después de que Laura pueda hacer todo el proceso con esta grabación, que también es un trabajo pasadísimo, entonces les enviaría el otro link para que ella también esté presente, a ver si podemos solucionar por qué no se pudo conectar. Y podamos hacer la siguiente autoconfrontación. Muchas gracias. Vale, Juliana, muchas gracias. Bueno. Chao, un abrazo. Gracias, hasta luego.